Somos responsables de instruir a nuestros hijos, pero la gran pregunta es, ¿qué quiere decir instruir? Muchísimas cosas. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras. Te mandamos siempre un fuerte abrazo, un gran saludo, un mega saludo sincero desde el reto de hoy día. Día jueves. Jueves. Estamos conversando siempre en el libro de Proverbios. Sí. Proverbios nos está llevando a entender el desafío que tenemos los papás. Sí. Y digo, tenemos los papás porque todavía seguimos siendo papás, pero aquellos que todavía tienen a sus hijos en casas, para no ser padres subyugados, sí, ni tener hijos que sean déspotas, sí, rebeldes, pero no solo rebeldes, porque entonces hay una diferencia entre el hijo rebelde. Muchos papás tienen hijos rebeldes, pero los papás siguen todavía en control. El problema es cuando los hijos ya tomaron el control, sí, y entonces se vuelven los que mandan en la casa. Que uno tiene que tener cuidado de esa expresión. Algo que me llama la atención de la nueva generación es que nosotros cuando fuimos papás, los hijos iban donde nosotros decíamos todo el tiempo y era lo normal, pero yo veo ahora que los papás no necesariamente lo que los hijos quieren les dicta el horario, sino sí, que lo que los hijos en algunos casos necesitan, ¿verdad? Y no, fíjate que es que lo tengo en clases de tal cosa y no puedo, tal. No, es que fíjate que queremos que no se duerma tan tarde, no, es que fíjate que le ha dolido un poco el estómago. Yo pienso que como nuestros hijos los llevábamos a todo el tiempo. Y no, como tú lo has dicho en algunas ocasiones, no quiero que sonemos como viejitos. Es que antes era más fácil. Sí, más que últimamente parecemos. Pero uno tiene que tener mucho cuidado que los hijos deben hablar con uno, sí, no al revés. Sí, los hijos no nos pueden definir el horario, los intereses. Y menos que sea por una deuda que sentimos con ellos. Ok, qué bueno lo que estás diciendo, porque el día de ayer vimos que los hijos aprenden de todo. O sea, y estamos animando a los papás a tener mucho cuidado con qué alimentamos a los hijos. O sea, cuando nosotros no estamos presentes, el papá tiene que tener mucho cuidado. Y ayer quizás hicimos un énfasis extremo en tener mucho cuidado con la tablet o el celular o el amigo o el primo, decías tú al final, ¿verdad? O el colegio donde va, etcétera, etcétera. Creo que es mucho cuidado. Pero yo quisiera regresar la pelota a la cancha del papá y de la mamá el día de hoy. El papá y la mamá seguimos siendo el responsable. Sí. Para que el hijo no sea el déspota, el papá tiene que de alguna forma poner su autoridad. Sí. O sea, este es como el concepto grande que Proverbios está tratando de plasmar. Yo te decía ayer que instrucción es la clave. La palabra para instrucción en el libro de Proverbios es la palabra musar. Musar, es una palabra en hebreo que literalmente quiere decir reprensión, fíjate. Okay. Es reprensión, advertencia o instrucción. Sí. Y es bien interesante cómo esta palabra se traduce de diferentes formas en el idioma hebreo. Yo te voy a dar algunos de los términos porque creo que de alguna manera, algunos términos como la Reina Valera nos la traduce porque nos ayuda a entender cómo es que vamos a relacionarnos con el chico. Porque a veces el papá y la mamá... perdón que lo diga así, pero nos hemos vuelto como bien frágiles, suaves. ¿Cómo ahora? ¿De qué estás hablando? No entiendo bien. En la forma como tratamos al chico, ¿verdad? A veces es solo la enseñanza y no queremos ir a la parte de hacer que esa enseñanza se cumpla. Y no estoy hablando una vez más de la vara. Nosotros dijimos, no, la vara no va a ser... el tema de la semana. No es el tema de la semana. Pero ahí como usa este término musar, el término, cómo lo traduce de otras formas. Dice aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. O sea, cuando nosotros instruimos a nuestros chicos, si nosotros instruimos es que tenemos que decirle, no, eso está malo, lo que estás haciendo está malo. Es una forma de decir, hay que corregir al hijo. O sea, si vamos a enseñarle, una parte es decirle que no. Hay mucho en nuestro tiempo que esta creencia de, no, tienes que ser bien positivo con tus hijos, ¿verdad? Sí. Y creo que no, hay una parte que es... Ahora, otra vez, perdón, voy a tener que hacer el cambio.
Entonces que ha habido un movimiento de péndulo de papás que fueron abusivos, a veces con el cinturón, a veces yo he oído todo tipo de castigos. Sí. Eso se ha movido, tú te acordás aquella famoso primer momento donde se dijo no debe haber ningún tipo de instrucción o de reprensión física, y entonces lo que hay es que hablar, y creo que en términos generales eso es lo primero que la Biblia enseña, instruir, enseñar, hablar, pero se ha movido a hacer apenas que las instrucciones o las reprensiones podrían parecer sugerencias y no tienen la fuerza de decir no. Ajá, no. La fuerza coercitiva. Exactamente, a decir no. Bueno, al punto, fíjate que cuando se está traduciendo esta palabra musar, no solamente usa la palabra corrección. A mí me impacta como Job la usa o cómo la traduce. Dice que él rompe las musar de los tiranos. Así es. ¿Y cómo lo dice? Él rompe las cadenas de los tiranos. O sea, hay un momentito en el cual... La fuerza. Hay una forma de decir, hasta aquí, y yo no voy a permitir que esto pase. O sea, yo no te voy a dar la libertad para que tú cruces esto. O sea, hay un momento en el cual el papá tiene que decir, aquí mando yo. Sí. Mando yo. El problema es cuando el papá o la mamá han perdido o no establecieron desde temprano esa fuerza, voy a decir. Y una vez más, no estoy hablando de fuerza física. Tenemos que entender que mucho es la parte de la relación, de la parte relacional. En Job capítulo 20, el mismo término se traduce como reprensión. Es decir, eso que estás haciendo no debes volverlo a hacer. La reprensión de mi censura he oído, dice, y es el mismo término. Musar se traduce otra vez más como corrección en otras ocasiones. En el libro de Proverbios dice que los proverbios son dados para entender sabiduría y musar, sabiduría y doctrina. Sí. Es toda la enseñanza. Sí. Ahora viene todo lo que yo creo que es un paquete. Es un paquete. Todo lo que yo creo que la vida debe ser, porque a veces pensamos que la doctrina nada más es teología, ¿verdad? Es cristología y soteriología y neumatología y toda esta clase de cosas. No, es todo lo que yo creo que de enseñanza para la vida. Entonces, yo vivo mi vida así, hijo. Te la voy a pasar toda a ti. Esto es musar, o sea, una vez más, te estoy pasando por medio de corrección, por medio de instrucción, por medio de cadenas, por medio de decir que no, por medio de la vida, por medio de todo lo que creo, te estoy formando a ti, hijo. Ok, mira, un ejemplo bueno, creo yo, a mí me gusta llamar a esto ganar la moral. Sí. Y tú sabes cómo funciona, ¿verdad? De pronto, no sé cómo habrá sido en tu época, pero había un... Mi época es esta. Mi época es esta, claro. Había un bully, un niño pequeño, o hay un video famoso de un niño pequeño que está molestando a un niño gordito, evidentemente mucho más grande que él. Y le ha ganado la moral, hasta que el niño le agarre y le da vuelta al chiquitín. Pero uno debe entender que los hijos en algún momento van a llegar a ser más grandes, más fuertes, probablemente tengan más posibilidad económica, probablemente sean más inteligentes, y aún ahí tiene que mantenerse ese esquema donde debe haber respeto. A mí me gusta el ejemplo, tú lo has contado alguna vez, del elefante, que el elefante cuando es pequeño, dice que se le pone una cadena en la pata. En la pata, sí. Y se le amarra una estaca que no lo deja moverse. Sí. Entonces dice que el elefante, de verdad, no puede moverse de ahí, ¿verdad? Pero dice que desde ese momento esa estaca, cuando el elefante se va haciendo más grande, la estaca ya sería un problema pequeño, pero queda bien marcado en su mente que la estaca es su límite. Sí. Y entonces un elefante de no sé cuántas toneladas es detenido por una pequeña estaca. O lo puedes incluso amarrar a una silla. Sí, así, y él no se va a mover. Yo vi hace poquito un video, por supuesto ahora en YouTube puedes ver de todo, ¿verdad? Vi un video donde una chica le pone un lazo imaginario a un caballo. Se acerca a un caballo y entonces hace como que le va a poner un lazo, le pone el supuesto lazo al caballo y lo toca como que si un lazo estuviera cayendo, y luego
parece que está alándolo del lazo y el caballo va detrás de ella. Como que el lazo, porque el caballo está acostumbrado a que lo tiran de un lazo, por un lazo. Entonces esta parte de haber entrenado al caballo. Estoy diciendo, y no estoy diciendo, ni nuestros hijos son elefantes ni son caballos. No, algunos son un poco burros. Sí, bueno. No, pero yo creo que esto es tan importante, tan básico, porque al final todo esto va a ser para el bien del elefante y del caballo. Sí. Y es para el bien de nuestros hijos. Sí. Si ellos no aprenden a respetar la autoridad que Dios ha puesto en sus padres, la instrucción que Dios ha puesto en sus padres, el resto de su vida va a ser bien triste. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, hay un montón de formas. Sí. Es corrección, es límites, es reprensión, es instrucción, es doctrina, es pasar todo. Pero hay otras formas, como traduce la Reina Valera, es consejo. Dice que los proverbios son para recibir el consejo de prudencia. Es a veces sentarnos para dar el musar de prudencia. Hijo, y quizás al principio hay mucho de cadenas, pero a los 12, 14 años hay mucho de consejo. Hijo, yo te aconsejo que no debes ir por ahí. O sea, ya los límites son de otra forma. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, el mismo término se traduce como enseñanza. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la musar, la enseñanza. Ahora te voy a mostrar cómo se hacen las cosas, de una forma diferente. Dice en Proverbios capítulo 3, dice, no menosprecies, hijo mío, el musar de Jehová, el castigo de Jehová. A veces tremendo. Es un castigo. Ahora, a veces es un castigo. Julio, y un castigo es una vara. A veces puede ser una vara, a veces puede ser otra cosa. Hijo, no vas a ir con nosotros ahora. Hijo, estás time out, si eso es lo que vas a usar. O sea, es esta parte de decir, yo voy a usar los recursos que sean necesarios porque te estoy formando, te estoy instruyendo. A veces es, te he dicho todos estos consejos, castigo, enseñanza, instrucción. A veces es, fíjate qué tremendo, el que ama la instrucción ama la musar, ama la sabiduría. Porque al final de cuentas, lo que está buscando precisamente es que tu hijo tenga sabiduría. Este formato en el cual está instruido. El mismo término, el Espíritu Santo nos ha bañado de un montón de formas a las cuales podemos recurrir para enseñar a nuestro chico. Entonces creo que los papás tenemos muchas maneras para llegar a lo mismo. Mira, nuestro país, algunos que nos ven de fuera, algunos salvadoreños que nos ven de fuera, sabe que nuestro país los últimos 50 años pasó por un proceso social bien complicado. Muchos salvadoreños se fueron a trabajar a otros países, algunos ilegalmente, la mayoría ilegalmente, y dejaron una generación grande de jóvenes aquí que no tenían papás, no tenían quien les instruyera. Y esto, con otros elementos sociales, causó un problema grandísimo de personas que llegaron a hacerse estructuras delictivas con el tiempo, que podían hacer cosas que no estaban bien y no tenían consecuencias. Y eso fue terrible en la sociedad. Pero eso sigue estando vigente en cualquier casa. Lo que llamamos impunidad, que es una palabra que se ocupa más para otros círculos, pero la impunidad para un niño que hace algo malo y no tiene consecuencias es un riesgo grandísimo que necesita esta musá. Sí, es musar. Es estar pendiente de eso. Te voy a dar 3 términos más, porque fíjate que es tremendo. Es tremendo cuando uno ve cómo esta idea de enseñar, porque a veces uno dice... enseñanza es hablar, instruir. Instrucción, sí. Pero no, está diciendo no, es todo un paquete de acciones que vamos a tomar con nuestro hijo, pero hay 2 o 3 más. Uno es, Proverbios capítulo 15, versículo 10, dice, la musar es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. ¿Cómo se traduce ahí? Es la reconvención es molesta. Reconvención, ¿verdad? Reconvención es una palabra que usamos poco. Me reconviene alguien, o sea, que alguien me corrige lo que está mal. Reconvenir quiere decir censurar, reprender a alguien por lo que ha hecho o dicho. Es decirle a alguien, lo que acabas de hacer está malo, hijo. Eso está malo. Tú no tienes que hacerlo. Yo todavía ahora, mis hijos están mayores y tú puedes preguntarles. Yo a veces les he dicho, hijo, eso está malo.
Sí. Eso que acabas de hacer está mal, con amor, ¿verdad? Sí, Con mucho claro. amor, está malo, eso está Que mal. siempre hay amor. Sí, con amor. Y saben que con amor, ¿verdad? Eso está malo, eso no está bien, hijo. Porque yo creo que mis hijos ya están adultos, los Sí. tres, pero mi tarea no ha terminado. No. O sea, yo estoy tratando de Que es otro tema importante. pasarles tocar. el musar. Sí. O sea, es el musar. O sea, yo voy a tratar de hacer la mejor tarea posible. No soy un policía y los papás no somos policías, especialmente cuando los hijos ya están grandes, ¿verdad? Uno tiene que tener mucho cuidado de no abusar de este término, no de abusar del musar, ¿verdad? Pero, Sí. pero es importante que alguien pueda decir al hijo muy directamente, esto está malo. Ahora, cuando tienen 8 años, eso está malo, hijo. Sí. O sea, cuando tienen 11 años, eso está malo. Mira, Sí. mira, tú golpeaste a tu hermano, eso está malo, ¿verdad? Tú acabas de emitir un juicio sobre alguien que no está presente. Tú llamaste a fulano de tal manera, eso está malo. O sea, a ti no te consta. Tú no debes hablar de las personas que no están aquí presentes. Eso está malo. Tú acabas de contar un chisme, eso está malo. Tú acabas de mentir, tú acabas de criticar a tu profesora, eso está malo. Eso está malo. Pero si tú te pones a hablar de tu profesora con él, ¿verdad? ¿Verdad que es una arpía esa mujer? O sea, eso está malo. O sea, No sé qué es eso, papá, pero estoy de sí, acuerdo. estoy de acuerdo, ¿verdad? Es una arpa chiquita, ¿verdad? Eso está malo. O sea, es ese proceso en el cual la instrucción se genera. Entonces, musar es otro más. El que tiene un poco la musar menosprecia su alma. Ajá. Disciplina. Sí. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Que término más impresionante. Sí, Todo lo que con... este término amarra todo lo demás. O sea, amarra, fíjate lo que hemos visto, amarra la idea de castigo, de corrección, de cadenas, de reprensión, de doctrina, de consejo, de enseñanza, de instrucción, de reconvención, ¿verdad? Como acabamos de ver, de sabiduría, de reconvención y de disciplina, finalmente. Y finalmente, uno más, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, más y ojalá que esto sea el final de todo, más la musar de los necios es necedad, la erudición de los necios es La erudición de los necios. Erudición es una palabra que usamos muy poco nosotros, ¿verdad? Erudición quiere decir... Erudito, hablamos de alguien que es un conocedor. Sí, es el conocimiento profundo de alguien. Dice que cuando este es de alguien que es un necio, es terrible. La erudición de los necios es necedad, ¿verdad? Es terrible. No queremos a un hijo que sea erudito en la necedad, queremos un hijo que sea erudito en la sabiduría. Pero la Biblia habla de los sabios en su propia opinión. Y eso es algo que no debería ser. Entonces todo esto, si tú lo amarras, es la tarea de los papás. Sí. O sea, los papás debemos instruir al niño. Todo eso que acabamos de escuchar, lo hacen las pantallas, lo hacen los compañeros, lo hacen los maestros, lo hace el arte, lo hace el cine, lo hace la televisión, lo hacen las escuelas, lo hacen los libros, lo hacen los blogs, lo hace Internet, si nosotros no lo hacemos. La música. Lo hace la música, Sí. si nosotros no lo hacemos. Alguien más lo está haciendo, pero Dios nos ha encargado a nosotros los papás la tarea para que nuestros hijos no se conviertan en déspotas. Si nosotros permitimos que alguien más los forme, tarde o temprano van a llegar a ser hijos déspotas y nosotros vamos a terminar siendo padres subyugados o vamos a terminar teniendo una batalla campal terrible, Sí. terrible. Y uno de los dos va a tener que ceder Sí. y el asunto va a ser complicadísimo. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto hoy es entender que nuestro papel como papás es instruir a nuestros hijos, pero que la instrucción tiene muchas facetas. Sí. No es sencillamente sentarnos a darle algún concepto, sino que implica un montón de áreas en las cuales debemos trabajar, que implica el establecimiento de nuestra autoridad, el poner reglas claras, el enseñar de una manera concreta, el dar consejos, el llevar al hijo por el camino de la sabiduría, el reconvenir cuando es necesario, el corregir cuando es necesario, el dar castigo cuando es necesario, el llevar por todo el proceso en el cual nuestros hijos llegan a ser eventualmente personas sabias. Sí. Pero para eso
toma muchísimo tiempo y toma mucho esfuerzo de parte de aquellos que somos los responsables de que nuestro hijo crezca de la forma que Dios quiere que crezca. Tremendo, tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que revises, que trates de comprender en cuáles áreas de esta estás haciendo un buen trabajo y en cuáles no lo estás haciendo. Porque a la verdad todos necesitamos tener conciencia de aquellas cosas que no estamos haciendo bien para corregirlas. Y es impresionante cómo Dios en una sola palabra nos da tantas aristas por medio de las cuales podemos acercarnos a nuestros hijos. Yo te animamos a que hagas tu máximo esfuerzo posible por trabajar en todas las áreas de la vida en tu hijo o en tu hija desde que está pequeño y que no dejes de hacerlo mientras Dios te dé las fuerzas. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.